continuamente. Yo le quiero preguntar si el consulado, o cómo le va a hacer usted para ayudar en la forma más importante que les interesa a ellos, a nosotros como país y entiendo que como gobierno, para que nuestros connacionales cubran con todos los requisitos y puedan tener esos permisos para trabajar y para vivir en Estados Unidos. Es un tema muy importante y no lo veo en su plan de trabajo. Siguiente, dice usted que va a hablar con las organizaciones de los migrantes y ustedes tendrán que ser interlocutores de ellos ante quien sea, cosa que celebro y qué bueno que tenga esa visión. Hay organizaciones de migrantes, varias, Alianza de los Derechos de los Inmigrantes, el Movimiento Nacional por la Esperanza que está allá, el Frente Unido de Migrantes, el Movimiento 10 de Marzo en Chicago, etcétera, han propuesto o han hecho propuestas para mejorar la reforma migratoria con conceptos que no están escritos hasta ahorita, en la que se ha dejado ver por los 8 senadores, 4 y 4, que han venido elaborando esa propuesta. Entre otras, dice descriminalizar el debate migratorio, que se centren más en el tema laboral, que vean las condiciones en que están los países expulsores de mano de obra y los países receptores de mano de obra, y que el tema de los indocumentados sea visto como un fenómeno de flujos migratorios y no como un tema de seguridad o de ilegalidad, como se está viendo. Otro tema que quiero plantearle es, durante los últimos 3 años se han deportado de Estados Unidos a México casi 1 millón de compatriotas, lo cual ha traído como consecuencia la separación de familias, donde niñas, niños nacidos allá o en ese país, pues quedan con familiares si es que los tienen, y si no son puestos en adopción. Imagínense qué triste o qué cosas han de sentir nuestras connacionales que fueron deportados. Entonces yo le quisiera pedir que nos pudiera describir algunas acciones concretas de su consulado para reunificar a las familias. Otro tema es que estas deportaciones también han ocasionado el retorno de niñas y niños y adolescentes que no fueron registrados en el consulado mexicano. Nos platican muchos cómo son tratados o no tratados por el consulado, que prácticamente aquí llegan, se comprometen a muchas cosas, llegan allá y andan en el glamour y en otras cosas, y a quien menos ven es a los mexicanos. Entonces yo quisiera decirle que cuando una persona no es registrada, se está violentando su derecho elemental. Los niños merecen un nombre, es un derecho universal tener un nombre, un registro, un documento donde vaya su nombre. Y si no tienen esa acta de nacimiento, pues son rechazados en las escuelas y tienen muchos problemas. Está como norma que México dé, a través de ustedes, actas de nacimiento, entre muchos otros documentos que el gobierno federal puede entregar. Le quiero preguntar si ha considerado llevar a cabo o le sugeriría hacer una amplia difusión para promover el registro de niñas y niños que actualmente no tienen acta de nacimiento para que la puedan tener. Otro tema es de que nuestros paisanos señalan en forma reiterada que en los consulados hay horarios burocráticos. Justo en los horarios que ellos trabajan es cuando abre el consulado y no pueden empatarse unos horarios con otros. Pues tal vez pudiera revisarse estos horarios y adaptarlos a la realidad de nuestros connacionales, que puedan abrir sábados o domingos, que ante emergencias puedan tener un horario más extendido, etcétera. Por último, le diría que en el caso de migrantes detenidos, porque tenemos migrantes detenidos, ¿cómo va a agilizar la atención de solicitudes de información sobre casos de mexicanas, mexicanos que están presos en Estados Unidos solo por no tener papeles? Y el otro es de que el consulado debe brindar asesoría legal y darle seguimiento
a esta situación concreta, ponerse en su defensa, entrar a fondo, abrir los juicios, acompañarlos para que puedan ganar estos juicios. Por mi parte sería todo. De antemano, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Le damos el uso de la palabra a la senadora Juana Leticia Herrera. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores, con el permiso de la presidencia. Yo voy a ser muy breve, decirle nada más al licenciado Carlos Jiménez Macías que te felicito, que quienes te conocemos sabemos quién eres, qué persona eres, cómo eres, y que ahora con esta gran responsabilidad de esta designación de nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, yo no tengo la menor duda de que vas a representar dignamente a México como cónsul. Y te voy a decir el porqué. Todo mundo sabemos lo que tú pasaste hace muchísimos años, y por eso traes eso en el corazón. Yo te felicito de veras de todo corazón, Carlos, y de antemano te digo que tienes mi voto a favor. Gracias. Muchas gracias, senadora. Le damos el uso de la palabra al senador Patricio Martínez. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Me parece no solamente su biografía, señor licenciado Carlos Martín Jiménez, impresionante su currículum, sino también su emoción por este paso a la diplomacia que, aunque se confiesa como no profesional de ella, me parece que no es cuestión de títulos. Muchas veces lo vi actuar con un extraordinario manejo diplomático en la problemática propia nuestra al interior de nuestro país, y me parece que es muy acertada la nominación que ha hecho de usted el señor presidente de la República, y muy adecuada la presentación que ha hecho ante esta comisión del Senado para hacer una evaluación que lleve a su ratificación. Deseo hacer algunos comentarios. En primer lugar, algunos datos históricos que vienen a mi memoria referentes a la región en la que usted se estará desempeñando como cónsul, seguramente a partir de la ratificación de este Senado. En la comunidad de South Bend, Indiana, se encuentra enclavada la Universidad de Notre Dame, la Universidad Jesuita, a la que asistieron muchos mexicanos desde el siglo XIX y algunos procedentes del estado de Chihuahua. Como lo más probable es que usted se encuentre en ese consulado trabajando, quisiera dejarle en claro que hay un dato que es conveniente considere, porque en esa universidad estudió un joven chihuahuense que al regresar a Chihuahua fue de los que se levantaron en la revolución. Llegó a ser gobernador del estado y luego con su muerte pasó a ser sin duda un héroe nacional, ejemplar revolucionario y promotor de actividades en la modernización del campo y especialmente de la ganadería mexicana y especialmente chihuahuense. Me refiero, en un dato poco conocido, al gran mexicano Abraham González, que en los años 80 del siglo XIX estudió en esa universidad en una condición de gran desventaja, porque se conservaba vivo todavía el recuerdo de los soldados que del ejército de Indiana habían llegado a la invasión en la guerra del 47 a México, pasando sin duda grandes penalidades, porque con todo y que era un ejército pertrechado, llegar hasta las profundidades del sur de su propia nación, entrando al norte de México en condiciones muy
difíciles por la geografía y el clima, con el rechazo de la población, les dejó una huella que luego repercutió en una adversidad para quienes decenios después llegaban a internarse hasta aquellas latitudes. Esto afortunadamente ha cambiado y hoy encontramos una comunidad norteamericana que tiene una gran aceptación, como en pocos lugares de la Unión Americana, hacia los mexicanos. La gran comunidad mexicana en Chicago, sí, sin duda, tiene dificultades, pero con muchísimo menos problemas de los que se tienen en otras regiones de los Estados Unidos, y con un grado de desarrollo humano, dado el mismo desarrollo humano que tiene la región, con su calidad educativa, cultural y económica, con grandes oportunidades a las que sin duda han accedido nuestros connacionales en la región. Me parece que el que usted haya vivido en carne propia las inclemencias de esa ciudad de los eternos vientos gélidos, y que llegue con el conocimiento y experiencia que tiene en la diplomacia, de la cual soy testigo en su vida, es una gran oportunidad para aprovechar el enorme potencial que tiene de desarrollo la relación de México con los Estados Unidos a partir del desempeño que se tenga en ese consulado. Tengo dudas de que los recursos que se asignen, aun haciéndolos crecer con base en las iniciativas que se han mencionado aquí, sean suficientes para atender el cúmulo de asuntos y negocios de un consulado tan recargado de obligaciones por lo numeroso de la población mexicana en la región, en la demarcación, y los escasísimos recursos humanos que posee, y los cuales sin duda, por más que se les haga crecer con el presupuesto nacional, siempre serán insuficientes. Tengo confianza de que su ingenio, capacidad de organización y sobre todo de innovación desarrollen una sistematización con tiempos y movimientos en donde el usuario de los servicios consulares haga toda su labor haciendo uso de los servicios de la gran red, de tal forma que sea solamente un toque final presencial, mientras se ha desarrollado todo el trabajo virtual previamente, lo que permita darle una máxima eficiencia a los escasos recursos, y de lo cual no tengo duda, usted tendrá esa capacidad. Ha hecho la mención del señor alcalde Pat Emanuel, y del señor gobernador Pat. Me parece que ambas personalidades son de una gran empatía con los mexicanos, efectivamente. Sin embargo, dada la experiencia que ha tenido esa ciudad de ir de lo profundo de las dificultades de seguridad y aún raciales a lo más alto de la calidad de la convivencia en la que se encuentra en estos momentos, hay elementos que no podemos desdeñar y en los cuales muy respetuosamente le sugeriría que los fuéramos estrechando y cultivando. Hay un señor llamado Richard Daley, que durante muchos años llevó las riendas de esa gran comunidad y logró la gran transformación de la gran comunidad de Chicago, de la ciudad de Chicago. Esto es un activo que no se puede desaprovechar. Lo que puedo decirles es que Richard Daley es amigo de los mexicanos. Tuve la oportunidad de tratarlo y de constatar el aprecio que tiene por México y por los mexicanos, y las facilidades que dio en su momento desde su posición para que prosperaran y florecieran las relaciones institucionales, económicas y empresariales de la ciudad de Chicago con ciudades y estados mexicanos, como es el caso de lo que soy testigo del estado de Chihuahua. Cuando, por otra parte,
el mismo Congreso del Estado de Chicago, ante quienes alguna vez estuve en su tribuna, presenta un verdadero auspicio de las actividades de los mexicanos en la región, y desde en su demarcación, desde Indiana y desde aquel monumento que habla de aquel ejército sufrido, del ejército de Indiana en la guerra con México, hasta Kohler en Wisconsin, en las llanuras frías, sin duda va a encontrar usted una gran aceptación por México, y lo que esperamos es que con esa capacidad que ha demostrado a lo largo de su vida en el servicio público, como nos lo ha mostrado en su presentación hoy, tenga la capacidad de desarrollar todavía en mayores volúmenes y porcentajes una relación económica y humana que ha sido, sobre todo en los últimos años, muy conveniente y positiva para México. De las comunidades mexicanas, sin duda la de Chicago se distingue y se distinguirá más a partir de su trabajo. La condición de la tierra de Lincoln y ahora también del presidente Obama, con lo que es la comprensión a los migrantes y dada la iniciativa de reforma migratoria, es una gran oportunidad, señor licenciado Carlos Jiménez Macías, para que tengamos verdaderamente exponencial nuestra actividad y nuestro éxito, que lo han logrado los mexicanos, llegando desde muy abajo hasta altas posiciones como las que dan testimonio los éxitos de la comunidad mexicana en Chicago. Le deseo lo mejor. Me uno al voto que ha expresado la senadora Leti Herrera, y esperamos que el resultado de su comparecencia y el juicio de estas comisiones presentado al Pleno florezca en la ratificación. Abundar en el detalle de aspectos operativos del consulado, me parece que en su momento, dada la condición que tenemos en el Senado con las relaciones exteriores, nos permitirá llegar al detalle, solamente dejando el mensaje de la gran confianza que tenemos con su presencia en ese consulado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Patricio Martínez. Le damos el uso de la palabra solicitándole por favor que sea breve al senador Gerardo Flores. Les recuerdo que tenemos 5 comparecencias más la tarde de hoy. Claro que sí, presidenta, muchas gracias. Yo simplemente en nombre del Partido Verde quiero darle nuevamente la bienvenida a Carlos Jiménez a esta soberanía, y digo nuevamente porque esta fue su casa de 2006 a 2012, y lo menciono de manera específica porque justo es ahí donde reside o donde está, digamos, de manera acreditada digamos, su elegibilidad, su amplia experiencia para este cargo que ahora le está encomendando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y nada más quiero agregar que si bien usted va a un consulado, creo que va a un desafío de enormes proporciones, porque a diferencia de algunos casos de embajadores, usted tendrá una enorme tarea para atender los problemas cotidianos de millones de mexicanos, de 3 millones de mexicanos aproximadamente, como mencionó en su ponencia, que viven en situaciones complicadas, muchas veces en situaciones de estrés, y me parece que el papel de un cónsul es tratar de aliviar muchos de esos, en la medida de lo posible, de esos problemas que viven o experimentan de manera cotidiana nuestros paisanos. Yo le deseo la mayor de las suertes. A nombre del Partido Verde estoy seguro que hará un gran papel en el Consulado de México en Chicago. Tuve la oportunidad de coincidir con Carlos en diversos periodos de la Comisión Permanente, donde justamente tuve la oportunidad de participar en comparecencias de candidatos a cónsules o embajadores, y
tengo plena convicción de que conoce perfectamente el lugar al que va, el papel que tiene que desempeñar. Estoy seguro que tiene las credenciales no suficientes, sino incluso en exceso para desempeñar con éxito este cargo. A nombre del Partido Verde te deseo el mayor de los éxitos, sé que harás un gran papel a nombre de México. Muchas gracias, senador Gerardo Flores. Le damos el uso de la palabra a la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Bueno, yo quisiera extenderme muchísimo, pero no lo puedo hacer por respeto a los que vienen y todo, pero sí le quiero decir a Carlos Jiménez Macías que me gustó muchísimo cómo presenta en estos cuadros su plan de trabajo. Me parece muy innovador. Además, por ejemplo, pedí que pusieran el diagnóstico que él hace de fortalezas, oportunidades, lo está quitando en este momento, por favor, vuélvanlo a poner. O sea, no es para que se regode, compañero, es para estarlo comentando. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, coincido plenamente. No quiero ahondar en cada uno de los puntos, que sería hablar de muchas cosas, de la problemática que tenemos con nuestros connacionales, en la falta de observancia de los derechos humanos, en todo lo que ellos sufren, con patrullas fronterizas, con la discriminación solo por el color de la piel, en la parte en lo que no pueden tener a veces acceder a un servicio médico por no tener sus papeles y muchas veces convalecen en sus casas enfermos. Y por ejemplo, también en el caso de que, a diferencia de otras comunidades, en Chicago hay 165 clubs que están perfectamente bien coordinados, comunicados y además son unos grandes activistas. Usted va a tener mucha, o tú, te voy a tutear porque además eres mi amigo, de muchas luchas, y les quiero decir a todos los aquí presentes, él ha sido siempre un hombre con una gran sensibilidad política, es un hombre humano, es un hombre diplomático por naturaleza y un hombre muy ordenado, una gente muy ordenada que viene de abajo. Tiene todo mi respeto y toda mi admiración. Mi voto va a ser a favor y yo les pido que todo el voto de ustedes también sea a favor de Carlos Jiménez Macías, porque estoy segura que va a ser un gran trabajo, y va a poder vencer todas esas debilidades que hoy por hoy se están presentando en estos cuadros y que él ha detectado perfectamente, y por supuesto nos va a hacer conscientes de las amenazas, de los desafíos, que desde aquí lo vamos a apoyar. Usted, tú, amigo, próximo cónsul, vas a tener al Senado de la República, ya lo dijo Gabriela Cuevas, lo dijimos aquí todos, y sí te quiero decir algo, no te nos alejes, estamos a la altura de las llamadas y de todo lo que necesites. Sí, efectivamente, todo el Senado de la República apoyó la medida de más recursos para los consulados. No vamos a quitar el dedo del renglón con la Secretaría de Hacienda, ya pasó de aquí del Senado, están conscientes las autoridades de que es una medida que se tiene que adoptar. Enhorabuena por ti, te felicito por tu presentación. Le agradecemos mucho la intervención a todos nuestros compañeros y compañeras, y ahora le damos el uso de la palabra al ciudadano Carlos Martín Jiménez Macías. A efecto de que pueda dar respuesta, le pediríamos que sea breve también, por favor, a los cuestionamientos y felicitaciones que aquí ha recibido de manera muy merecida. Muchas gracias, señora presidenta. Senadora Dolores Padierna, de entrada le digo que tiene usted toda la razón. Este consulado ha quedado rebasado a esta altura, no solamente por lo que ya detallé en la presentación y sobre todo la diferencia entre que en los otros que señalé como comparativo, ustedes pudieron ver el número de consulados que hay en California, el número de consulados que hay en Texas, y ahora pueden ver como un consulado que se extiende en 3 estados de la Unión Americana tiene que atender a una población tan alta. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero también creo que tiene solución. Los consulados móviles, en este caso yo le ofrezco, de hecho también haría un comentario respecto a la presentación. Tengo que reconocer que fui muy rápido, a veces no tuve las pausas para poder explicar algunas cosas.
todo debido a la petición que se me formuló de hacer lo más breve posible la presentación, pero yo les pediría especialmente, senadora, que revisara el documento y estoy seguro que usted va a encontrar ahí muchas de las respuestas que usted muy atinadamente ha planteado como preguntas. Quiero afirmarle que hoy solo hay un consulado. Llegó a haber, sobre ruedas o móvil, llegó a haber hasta 6 consulados, pero por falta de recursos, porque el consulado móvil se mueve mínimo con 13 o 14 personas, porque hace exactamente lo que hace el consulado de Chicago, pero en los condados a donde se moviliza. Y ahora solamente hay uno, y lo único que está salvando un poco la situación son las jornadas de fin de semana que también está llevando a cabo el consulado, y definitivamente uno de los primeros planteamientos que yo haré es la necesidad de mayor apoyo por parte del centro para que seamos más capaces de responder a la demanda de atención. Tiene usted toda la razón. Hoy una persona que se comunica al consulado pidiendo la posibilidad de ir a sacar uno de los documentos que el consulado extiende, tiene que esperar 4 meses al día de hoy para que sea posible esto. La única manera de que esto no suceda es modificando el mecanismo, como usted bien lo planteó, haciéndolo mucho más eficiente, aprovechando mejor los recursos humanos que ya tiene el consulado. También debo reconocer que falta capacitación. Creo que eso será uno de los desafíos que tendremos si ustedes aprueban mi nombramiento. Tiene usted mucha razón en cuanto a la reforma migratoria. Yo creo que si después de 25 años en Estados Unidos no ha habido una reforma migratoria de este calado, ciertamente tiene aspectos realmente preocupantes, pero yo diría que al final del día es un gran avance que significará para muchos mexicanos una condición diferente. Yo creo que es importante decirle que en esta iniciativa se contempla que los trabajadores jornaleros del campo y los jóvenes que integran el DREAM Act no tendrán que esperar hasta 10 años. Podrán recibir de inmediato un permiso, obviamente transitorio, pero a los 5 años podrán ser acreedores a la residencia permanente y después podrán 3 años después acceder a la nacionalidad en Estados Unidos. En el caso, es cierto, de los que no se encuentran en estos dos grupos, las condiciones son diferentes, pero quizá también hay que decir, para información incluso, que no quiere decir que aunque van a tardar 10 años para acceder a la residencia permanente, no quiere decir que no van a tener de entrada un permiso de trabajo que va a poder renovarse después de 6 años, y después de eso, al llegar a los 10 años, si han observado una buena conducta, etcétera, todo lo que establece como normas la propuesta de reforma migratoria, tendrán el acceso a la residencia permanente, y después, 3 años después, también podrán optar por la nacionalidad. Yo le diría que sí tiene razón, hay quejas, a veces incluso de maltrato. Por eso yo también señalé en los ejes temáticos la necesidad de un trato más humano. Parece mentira, pero a veces los empleados del consulado, incluyendo los locales, como ya tienen una situación jurídica estable, no tienen el trato, la calidez que requieren las personas que no cuentan con una residencia formal, y esto sin duda alguna hay que superarlo. Yo le diría también que a mí me parece fundamental el que la línea de conducta de la política exterior del país en relación con Estados Unidos, en la relación bilateral, se enfoque de manera fundamental, y así lo ha hecho saber incluso la oficina de la Presidencia de la República, a darle un gran énfasis al tema migratorio.
creo que nunca como ahora hay un ambiente propicio para que esto suceda. Y aprovecho para comentar y agradeciéndole infinitamente sus expresiones al senador Patricio Martínez, a mi amigo, que tiene toda la razón. Yo en el documento que espero después le den una pasadita, hablo de que Chicago está considerado, más bien Illinois, está considerado un estado amigo de los migrantes. Tiene un montón de iniciativas que no quise enumerar, que han hecho a favor de migrantes en este estado. Y, por supuesto, más claro no puede quedar cuando hace apenas una semana, un poco más, estuvo aquí el gobernador y en su agenda, como ustedes pudieron ver, que rebasó los temas comerciales y de intercambios y de cooperación. Como ustedes pueden haberlo visto, hubo un pronunciamiento de él muy comprometido a favor de la reforma migratoria. Y no se diga el alcalde que por cierto es una figura emblemática por su origen, colaborador cercano del presidente Obama y obviamente una figura de la política norteamericana muy importante. Usted tiene razón también en el tema de recuperar el contacto con algunas autoridades o políticos de otro tiempo. Yo no podría estar más de acuerdo con usted, porque Richard Doyle sigue teniendo hoy una presencia, aunque no tiene un cargo, pero marcó una etapa muy grande de la vida del estado de Illinois. La permanencia de este apellido en este estado fue para transformar de manera importantísima a Chicago y el estado de Illinois. Volviendo con la senadora Dolores Padierna, y con ello ya terminaría los temas. Tiene usted mucha razón en cuanto a los temas de los niños y las niñas sin acta. Yo creo que la difusión que está teniendo en Estados Unidos la posibilidad de una reforma migratoria es lo que ha hecho que nuestros connacionales pierdan el miedo de acudir al propio consulado y buscar una identidad, porque ante esa posibilidad, por eso se incrementó la demanda de manera terrible de solicitud de documentos, pero también ante el tema de las licencias de manejar. Quiero decirles a ustedes que el gobierno de Illinois está previendo que aproximadamente 200,000 mexicanos solamente de Illinois van a acudir a poder obtener la licencia de manejar. Y el acuerdo que tiene el gobierno, senadora, de este estado, Illinois, con el consulado y por supuesto con México, es trabajar conjuntamente tanto por parte del alcalde como del consulado para hacer ágil el proceso para la obtención de la licencia de manejar. El tema de la unificación es un tema que se toca en la propuesta de reforma migratoria. Creo que se toca además de manera muy seria, muy responsable y a mi juicio con un sentido humano. Me parece que ahora, como usted lo sabe, hay muchas personas que están en proceso de salir de Estados Unidos de manera obviamente forzada. No me gusta usar la palabra deportar, pero y que ahora que ha empezado la discusión, todavía no formal en las cámaras, por supuesto, pero sí en la agenda de la sociedad de los Estados Unidos, y no se diga de estos estados, sobre el tema migratorio, también eso ha permitido detener un poco que se prosiga con estos procedimientos de expulsión. Y el gobierno de México, la Cancillería, ha hecho acuerdos importantes para que, dado que hay posibilidad de que esta reforma se apruebe, pues que el gobierno de Estados Unidos trate de bajar un poco la presión sobre este tema que ha provocado obviamente la desunificación de las familias. Y también decirle que es importante que lo subrayemos todos. Hay partes de la reforma que son realmente preocupantes porque no se antojan fáciles. La reforma plantea que previo al inicio de todo el procedimiento de regularización, etcétera,
tendrá que existir una frontera segura en el sur de los Estados Unidos mexicanos. Usted y yo, todos nosotros sabemos lo que eso implica, y se antoja muy difícil que el gobierno mexicano pueda cumplir con una demanda de esa naturaleza. Hay también ahí el planteamiento de incrementar los recursos del presupuesto del gobierno norteamericano para seguir haciendo barras, seguir cerrando espacios, y también están planteándole al gobierno mexicano una demanda que me parece desorbitada, sinceramente, pero pues está planteada dentro de la propuesta de reforma migratoria, que es que se elimine hasta el 90% el tránsito ilegal en la frontera de México con Estados Unidos. Yo sinceramente creo que eso no será nada fácil. Y finalmente, le comento, en el consulado se han tenido que implementar horarios de hasta las 9 de la noche. Ha sido la única manera de poder aumentar, junto con los consulados móviles, la respuesta y la capacidad de atención a las demandas de los migrantes. También le quiero decir que el área jurídica, que por cierto ahí falta personal, y especialmente personal del servicio exterior, tengo que decirle que será una de las prioridades en los planteamientos que yo haga, porque en efecto, pues sabemos muy bien que un solo caso puede ocupar la atención de uno de nuestros abogados durante muchas horas, pero no es un solo caso, son muchos, y es un área que definitivamente requiere fortalecerse. Con esto termino, y pues me gustaría agradecerle a la senadora Herrera sus palabras tan afectuosas, a mi compañero, amigo